en América Latina a partir de los años 50, una gran migración del campo a la ciudad, que ha implicado un crecimiento exponencial de las ciudades que por mucho tiempo no han estado listas para recibir esta población migrante que iba en búsqueda de trabajo en la ciudad, ¿no? Sí, América Latina es uno de los países con mayor urbanización. Hoy día hemos efectivamente vivido entre los 50 y los 70 ese fenómeno y de manera muy evidente, un fenómeno que sigue, pero se ha reducido en relación a otros lugares del mundo. Me refiero simplemente a ese crecimiento exponencial de las ciudades. Hay una disminución de las migraciones del campo a la ciudad en ese momento en América Latina, sobre todo las ciudades muy grandes no están viviendo ya tanta, digamos, no están recibiendo tantas personas como en el siglo pasado, pero hemos tenido 20 años, digamos, de grandes llegadas a las ciudades de población, una incapacidad del Estado de responder a esa nueva situación con políticas públicas y por lo tanto la solución de las necesidades de vivienda que han tenido que ser tomadas en las manos de las propias poblaciones. Después de estos primeros 20 años, es más o menos en los años 70 que el Estado empieza a reaccionar con políticas públicas que a veces han sido de criminalización de estas, digamos, ocupaciones ilegales que eran la única solución que le quedaba a la gente que venía a vivir a la ciudad y ha empezado, digamos, según los estados, a plantear algunas políticas públicas. Hoy, digamos, hay muchas cosas que han sucedido en el intermedio, pero seguramente seguimos viviendo situaciones que quizás, como les decía, no responden a este crecimiento exponencial de las ciudades, pero seguramente en Colombia está todo el tema del desplazamiento forzado, en México el desplazamiento interno, ¿no? En México se está empezando a dar este fenómeno por la violencia sin que el Estado todavía lo visibilice, sin que se prepare para recibir las personas que de las zonas rurales otra vez van a las ciudades, pero digamos hay muchísimos factores relacionados con el movimiento de población, sobre todo del campo y la ciudad, pero también en México, por ejemplo, obviamente muchísima población migrante que simplemente pasa a través del país para los Estados Unidos. Entonces es un fenómeno muy amplio que nosotros miramos más que nada desde las ciudades y desde el derecho a la ciudad. Vinculado con esa alta migración de las ciudades, ¿estamos finalmente a puertas de ver la guerra por el agua? Bueno, hay varias opiniones. Se ha usado mucho este concepto de la guerra por el agua, ligado también a una idea de escasez de agua, pero también hay muchos estudios que subrayan que más de escasez habría que hablar de una, digamos, una injusta división del agua existente. O sea, digamos, hay grupos, personas y ciudades que gozan de grandes cantidades de agua o las empresas privadas, por ejemplo, y otros, los pobres, normalmente urbanos, que sufren por la falta de agua. Entonces, hay quien sí analiza que no se trata tanto de que ya no va a haber agua, sino de cómo la estamos distribuyendo. Pero seguramente el tema del agua es un tema de gran relevancia para América Latina, es un tema que permite movilizar, es un tema que además permite relacionar las luchas urbanas con las luchas rurales. Y hemos tenido muchos ejemplos recientemente de esa situación de vínculo de las luchas alrededor del agua.